Claudio X González Guajardo acaparó los reflectores públicos por expresar en Twitter la idea de tomar nota. Así lo dijo, de quienes por acción u omisión solapan al gobierno. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. Esa fue su expresión, una expresión que motivó señalamientos sobre una conducta, digamos, protofascista o de plano nazi. Para ilustrar esta ocurrencia del activista magnate, destacadamente fue la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum quien señaló fascismo opositor. Les voy a pedir que vean este video completo y si así lo consideran que se suscriban a nuestro canal ahí, pinchando en el botón rojo para hablar de temas como este y en su caso que nos ayuden a difundir los contenidos que preparamos, que realizamos para ustedes. Ahora, en cuanto a esta polémica, hay varios apuntes que vale la pena repasar sobre Claudio X, su papel en los últimos años y los calificativos que tanto él como sobre él se han prodigado en todos los frentes de la discusión pública. Empezando, pues por quién es Claudio X González Guajardo. Es hijo de Claudio X González Laporte, cuya empresa ha sido Kimberly-Clark México. Aunque su papel va más allá de esa capitanía de empresa, hoy honoraria por cierto, porque se trata del más veterano del Consejo Mexicano de Negocios, de la cúpula de cúpulas. Fue un hombre cercano a varios presidentes, fue articulador de políticas que desde el empresariado se impulsaron y han influido históricamente el devenir del país y, claro, incrementando las fortunas de sus amigos. Heredero del alemanismo como es, lo sabemos, los magnates mexicanos han construido su riqueza principalmente con negocios al amparo del poder. Y para hacerlo, se valen de gente como ellos, de sus hijos, de los ejecutivos que consideran aptos para incursionar en política. Algo así son los Claudio X González, padre e hijo. En el norte del país es práctica frecuente que cuando los hijos de los ricos salen malitos para los negocios, los mandan a hacer política. Pero tal parece que no es cosa del norte, tal parece que es más o menos generalizada la práctica en todo el país. Y Claudio X González Guajardo es una prueba de esa conducta, es decir, de ser una extensión a la vida pública de las posturas del empresariado, del alto empresariado, donde él no pudo brillar. Al principio se destacó como creador de la Asociación Mexicanos Primero, una asociación centrada en cuestionar más que nada y más que a nadie al magisterio organizado. Luego creó Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, una organización dedicada a estudiar, señalar corruptelas, hacer estudios y al respecto hubo diferentes polémicas. Finalmente creó la organización Sí por México, que básicamente se ha dedicado a construir la alianza del PRI-PAN-PRD como un contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es preciso decir que cada una de esas participaciones no solo son ejercicio de su libertad, sino que también cada una de esas participaciones tienen como aspecto relevante, hablando teóricamente, la materialización de la transparencia sobre las agendas del empresariado y que esta, cuando se trata de casos como estos, es ideal para la gobernanza, que es una condición necesaria para la democracia. O sea, para ser más claro, Claudio X está en su derecho de participar en las organizaciones que desee y también de fijar posiciones políticas como cualquier otra persona. El punto es entender la gravedad de ciertas declaraciones para entender cuál es el relato persistente del magnate y para hacerlo me quiero referir a 3 momentos que corresponden a cada uno de sus activismos. Pero antes de proceder a hacerlo, quiero pedirles que continúen viendo este video hasta el final, que no se nos vayan, que nos ayuden a difundirlo si lo consideran pertinente y que quienes no lo hayan hecho, por favor, se suscriban al canal dando clic ahí en el botón rojo, que para nosotros es importante saber, acá en Notas sin Pauta, que nos están siguiendo. Pero bueno, les decía que repasamos 3 momentos de Claudio X González Guajardo y empiezo por uno que data de 2014.
cuando se refirió a la situación laboral del magisterio, diciendo que la nómina magisterial estaba fuera de control y que mucho dinero, 35,000 millones de pesos, dijo, se perdía en corrupción cuando podía utilizarse en otras cosas. A esa situación la llamó un cáncer. Un cáncer. Nos encontramos ante un caso de camuflaje lingüístico, es decir, de la forma de decir algo aparentemente correcto ocultando algo incorrecto. En este caso se trata de una frase con la que todo mundo podría estar de acuerdo. Claro, si nos dicen se pierde tantísimo dinero que podría usarse en otras necesidades, pues no hay más que estar de acuerdo. Y si a esa expresión se suma la de decir que se trata de un cáncer, pues cobra una fuerza sutil. Ahí está el camuflaje, la idea de extirpar, de eliminar que el cáncer supone. Es decir, a quien Claudio X describió como un cáncer fue a un grupo de personas, profesores de escuela pública para ser más exactos, gente organizada legal y legítimamente en sindicatos para exigir lo que consideran sus derechos. Por lo tanto, lo que se planteó, lo que propuso fue de algún modo extirpar, eliminar a los disidentes. La expresión de cáncer para referirse a personas es reflejo de ceguera moral, de un corazón endurecido, de una falta de conciencia política que por principio es contraria al liberalismo y es contraria a la democracia. Ahora bien, un segundo momento, que es para recordar su paso por Mexicanos contra la corrupción e impunidad, específicamente en marzo de 2019, cuando un paro laboral en maquilas de Matamoros, Tamaulipas, llamó la atención nacional. Para nadie es un secreto que existen condiciones laborales precarias, paupérrimas en muchos casos, cuando se habla de la maquila. El solo hecho de que esos trabajadores en Tamaulipas no pudieran ir a la huelga por carecer del sindicato que representara auténticamente sus intereses es prueba de la simulación en las relaciones obrero-patronales. Al respecto, Claudio X González Guajardo dijo que le preocupaba la inestabilidad laboral y que esperaba que el paro de Matamoros no contaminara a otros estados. Esa expresión aparentemente bien intencionada, que habla de estabilidad laboral, no lo es tanto. Lo que dijo Claudio X es que un grupo de obreros exigiendo mejorar sus condiciones laborales, una vez más, de manera legítima, podían contaminar a otros de otras partes del país. Vamos al diccionario. Contaminar tiene 5 significados, de los cuales nos ocupamos hoy de 2, pues los otros tienen significados no viables en el contexto en que se empleó la palabra. Uno de esos significados es alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. El otro significado es contagiar o infectar a alguien. Y una vez más, el señor Claudio X González Guajardo empleó un vocablo, pues, cuando menos indebido. Se refirió a personas como capaces de alterar nocivamente la pureza o las condiciones de una cosa. En este sentido, pues, de las relaciones obrero-patronales, que caracterizó con ello a los obreros como agentes químicos o físicos, dicho está, agentes nocivos. Se refirió a obreros pobres de maquila como capaces de contagiar o de infectar. Y el uso de un lenguaje así tiende a deshumanizar y a despersonalizar, a convertir, en este caso a los obreros, en una masa infecciosa, basura contaminante. Y una vez más, ese tipo de expresiones no las usa un liberal, no las usa un demócrata. Y claro está, el tercer momento, el que pues tiene hoy a Claudio X en la polémica, tomar nota de quienes apoyan por acción u omisión las acciones de un gobierno en turno, describiéndolo como un autoritarismo populista y destructor. No voy a entrar al detalle sobre las razones por las que el actual gobierno no puede considerarse como autoritario, ni tampoco al vocablo populista tan controversial, y mucho menos a la palabra destructor, que es más subjetivo.
Además, quienes están en el gobierno, simpatizan con el gobierno, tienen muchos que pueden salir a argumentar al respecto. No lo voy a hacer en esta ocasión. Lo que sí haré es tomar nota de la idea de tomar nota, es decir, de esa práctica histórica en la que coinciden dos aspectos relacionados con el perfil de Claudio X. La primera es la patronal, porque históricas son las listas negras laborales, aquellas en las que a un trabajador que participaba en una exigencia, en un movimiento de protesta, en una huelga, se le incluye para no contratarlo en otras empresas, dejándolo pues sin empleo de por vida. Y de eso saben, estoy seguro, en el Consejo Mexicano de Negocios, especialmente en empresas, muchas, pero como Grupo México, en la que por cierto su padre es miembro del Consejo de Administración y que podríamos definir pues como una práctica propia del caciquismo patronal autoritario. La segunda es por el talante políticamente autoritario, ahí sí, llevar registro de quienes por acción u omisión apoyan a un gobierno, porque eso no solo polariza, sino que remite auténticamente al lenguaje de los dictadores del fascismo, porque lleva implícito un desquite, un acto represor, una advertencia para quienes no se alinean en contra de una alternativa política que el día de hoy es gobierno. Para concluir, creo que vale la pena mencionar que cada uno de estos ejemplos mostrados implica un lenguaje pues evidentemente exterminacionista, represor, autoritario. Cuando lo vi en el primer ejemplo, allá por 2013-14, pensaba que podía ser un exabrupto de un junior poco ducho en el lenguaje político, pero la reiteración es clara, es camuflaje lingüístico de una forma de pensar que es proclive, ahí sí, al autoritarismo más cruel, horrendo y destructor. Sé que en estos tiempos de mucha ligereza de lenguaje, alguien podría decir o pensar que este comentario es un exceso, y está bien si piensan así. Yo de mi parte sí tomo nota, porque cuando se presenta un relato como este, callar no tiene excusa. Es por principios liberales y democráticos que se debe apuntar a la autoría de quienes lo difunden, porque es el lenguaje de los genocidas y de los exterminadores.